La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, comenzó a interesarse en el fenómeno OVNI cuando todavía no existía como tal. Se llamaba entonces la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, que fue el primer servicio de inteligencia del gobierno norteamericano. Creada durante la Segunda Guerra Mundial, investigó acerca de todas las apariciones de objetos extraños que se registraban tanto en los cielos europeos durante los combates que mantenían los aliados contra las tropas alemanas, como en la costa del Pacífico, cuando por ejemplo en 1942 una serie de extraños objetos invadieron los cielos de Los Ángeles y fueron bombardeados sin que ocurriera absolutamente nada. Posteriormente, la CIA, una vez creada, empezó a implicarse lentamente en el fenómeno OVNI. No fue de forma oficial, sino hasta el año 53. En 1953 ocurre un hecho trascendental para la historia de la Agencia Central de Inteligencia. Es nombrado director de la misma Allen Dulles por el presidente Eisenhower, antiguo general de la Segunda Guerra Mundial, y su hermano John Foster Dulles es nombrado también por él secretario de Estado. Con ellos empieza una historia fascinante dentro de la historia norteamericana, que es la creación de la criptocracia, del gobierno secreto. Ese gobierno secreto que denuncian películas o series como Expediente X, que de alguna manera dirige desde entonces ese país y probablemente parte del resto del mundo. Desde entonces la CIA interviene con todos sus medios. Antes lo había hecho solamente, según las declaraciones de su fundador, a nivel de asesoramiento. Se sumerge con todos sus medios en el manejo del fenómeno OVNI. Se crea en 1953 el panel Robertson. Este panel está dirigido por el físico Robertson, asesor de alto nivel tanto del ejército norteamericano como de la propia CIA, y lo componen toda una serie de físicos como el doctor Goldsmith o el doctor Álvarez, que fue premio Nobel de Física posteriormente, y también 3 jefes de la CIA. Las decisiones que se toman en este panel son fundamentalmente que los ovnis no ponen en peligro la seguridad nacional, pero que es necesario, por un lado, controlar los grupos ufológicos por el riesgo de que se corre, de que estos grupos acabaran siendo infiltrados por organizaciones izquierdistas, comunistas se decía en aquel entonces, y fueran esos grupos utilizados como una herramienta de guerra psicológica, y por otro lado, además, promover toda una serie de movimientos como los contactados, toda una serie de historias delirantes que desprestigiaran el tema OVNI. Aparentemente el objetivo era desanimar a la gente para comentar sus casos, también informar al gran público, familiarizarle con fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque había tal cantidad en aquel entonces de información referente a los OVNIs que llegaba a los circuitos militares, que temían, aparentemente temía la CIA, que hubiera un ataque sorpresa por parte de los soviéticos en plena guerra de Corea y se pensara que eran ovnis y no hubiera una alerta suficiente que permitiera reaccionar frente a ellos. Pero hay razones más que suficientes para pensar que la implicación de la CIA fue mucho más allá de lo que se ha pensado hasta ahora. Durante muchos años nos vendieron la historia de que la Fuerza Aérea poseía documentación reveladora sobre los ovnis y que la estaba ocultando al gran público. Esto fue un mito que se generó básicamente a finales de los años 40. En el año 47, la Fuerza Aérea, en diciembre del 47, inició un proyecto encargado por el secretario de Defensa que se llamaba Proyecto Signo. Era un proyecto de estudio, de información sobre las apariciones de ovnis de las que tenía conocimiento esta Fuerza Aérea. A él siguieron otros proyectos bajo los nombres Grudge o Aversión y Blue Book o Proyecto Libro Azul. Todo el público estuvo convencido de que ahí poseían la revelación, la verdad sobre las visitas extraterrestres. Así lo denunció a partir de 1950 el mayor retirado Donald Keyhoe. Se convirtió Keyhoe en el gran adalid de los platillos volantes que vienen de otro mundo, como una verdad que la Fuerza Aérea oculta al contribuyente. En esa misma línea, Keyhoe creó o promovió en 1956 la creación de un Comité Nacional para la Investigación de los Fenómenos Aéreos, el NICAP. En la directiva del NICAP
Keijo introdujo a toda una serie de personajes del más alto rango, incluidos generales, almirantes y toda una serie de periodistas y otros personajes famosos. Pero lo más importante es que los más altos cargos del NICAP estuvieron ocupados por altos cargos de la CIA, comenzando por su fundador. El presidente del NICAP, vicepresidente mejor dicho, fue el vicealmirante Roscoe Hillenkoetter, que había sido el creador de la CIA. Tanto él como los directores, dos directores de la sección de guerra psicológica de la CIA y otra serie de cargos de la agencia, extrañamente estaban formando parte de la directiva de un grupo que denunciaba públicamente en los medios de comunicación, en el Congreso y en el Senado, a la Fuerza Aérea por ocultar la verdad al contribuyente. ¿Qué extraño juego estaban llevando adelante? El juego empezó a insinuarse cuando el mayor Keijo requirió a Hillenkoetter, fundador de la CIA, a que fuera al Congreso a dar testimonio acerca de lo que él conocía sobre el tema. Se negó en redondo. Ahí empezó el derrumbe paulatino y lento de Keijo. En esa historia estaban implicados toda una serie de congresistas de conexiones más que sospechosas, algunos nombres de los cuales se hicieron muy famosos. Entre los defensores de que se contara al público la verdad sobre los ovnis estuvieron el senador Johnson, que se convirtió en presidente de los Estados Unidos a la muerte de Kennedy. Estuvieron el congresista Gerald Ford, que se convirtió en presidente también y que anteriormente formó parte de la comisión Warren para investigar el asesinato de Kennedy con nefastos resultados, y de la que formaba parte también Allen Dulles, el director de la CIA y encubridor de los ovnis. Y así comienza y sigue en marcha toda una historia extraña encubriendo el tema ovni. ¿Qué pretendía la CIA? Hoy en día tenemos razones suficientes para pensar que probablemente estaban ocultando una información importante. Fuera esta información que los Estados Unidos realmente habían capturado platillos volantes extraterrestres, o bien que por el contrario, única y exclusivamente estaban utilizando el mito, la creencia en que estamos siendo visitados por seres extraterrestres para encubrir toda una serie de operaciones secretas de guerra psicológica, de guerra biológica, de guerra bacteriológica, de control mental, y también, como no, la posible creación de naves terrestres que encubrían como ovnis. Esa es la política que parece haber seguido la CIA de forma mucho más intensa a partir de los años 70, en que la creencia extraterrestre se ha generalizado y hemos visto cómo los miembros de la CIA han pasado a controlar o a estar infiltrados en las principales organizaciones ufológicas privadas. Uno de los casos que más me han impresionado entre los que he investigado ocurrió en 1976 y tuvo como escenario toda la península ibérica, o al menos una buena parte de la misma, pero también otros lugares del mundo. Realmente comenzó de noche en las cercanías del aeropuerto de Teherán, cuando dos cazas de la Fuerza Aérea iraní, que en aquel entonces el país estaba todavía dirigido por el Shah de Persia, recibieron la orden de partir a interceptar un extraño objeto que había sido avistado por multitud de testigos. Uno de esos cazas se dirigió rumbo hacia el objeto y de repente vio que del mismo salía otro objeto más pequeño en dirección a él. Tomó esto como una señal de ataque y pidió permiso a tierra para disparar un misil aire-aire. Recibido el permiso, así lo intentó, pero vio que de repente se había bloqueado los mecanismos eléctricos del avión. Pidió permiso para dar media vuelta y huir en dirección opuesta a la de aquel ovni. Poco tiempo después, un extraño ovni de dimensiones enormes, con toda otra serie de ovnis pequeños, eran avistados desde toda una serie de puntos cercanos a la península ibérica, concretamente desde el norte de las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, donde pude entrevistar al comandante de un barco, toda la tripulación del cual vio aquel extraño objeto que iluminaba la noche como si fuera una especie de abanico de luz. Posteriormente ese objeto, esa nave nodriza como le llamaríamos, seguida de toda una serie de pequeños ovnis, fue visto sobre la bahía de Cádiz, la provincia de Sevilla, parte de Andalucía, Extremadura, Portugal, y lo más importante, fue observada en triangulación por varios aviones.
Concretamente, a la altura de Andalucía, lo observaron diferentes aviones de la compañía Iberia, Aviaco y Varig brasileña. Y lo interesante es que vieron que las dimensiones de ese objeto fusiforme de forma alargada eran enormes. Era lo que se llama una nave nodriza, de la cual aparentemente entraban y salían pequeños ovnis. Algunos de esos pequeños ovnis aterrizaron, persiguieron a algunos automovilistas, fueron observados por miles de testigos desde tierra y desde el aire, también desde las torres de control de varios aeropuertos, y estuvieron a punto de colisionar. Realmente faltó mucho para que colisionaran, pero obligaron a desviarse a un avión de las líneas portuguesas TAP. Lo más interesante de este caso es que algunos testigos que lo habían visto desde Andalucía sabían que ese ovni iba a aparecer. Se trataba de un grupo de jóvenes ufólogos andaluces a los cuales un curandero local les había dicho que cuando quisieran ver un ovni, él les avisaría. Efectivamente, el día anterior les avisó que esa noche en la que iba a tener lugar un acontecimiento tan extraordinario, debían acompañarle al campo. Y asistieron a todas las evoluciones de esta extraña formación. Esto nos plantea, entre otros muchos enigmas, la idea de que estos seres no solamente trascienden las características de todas nuestras naves conocidas, sino sobre todo, al parecer, establecen una extraña comunicación con algunos individuos, característica que se repetirá en otros casos de los que hemos estudiado.